Muy buenos días, estimados amigos radioescuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado independiente sin fines de lucro dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos, con nuestro panel y nuestros invitados. El tema que estaremos abordando en el programa de hoy será la economía de los primeros 100 días. Para esto nos acompañarán Francisco Salles y Erwin Ronquillo. Francisco Salles hizo carrera en Wall Street, trabajando en la estructura de deuda de varios países y compañías, fundador de LATAM Partners, empresa con más de 15 años de trayectoria, graduado en Economía en Historia del Lafayette College, con un MBA en la Universidad de Rice en Houston, Texas. Es además miembro del Foro Libertad y Prosperidad. Muy buenos días, Francisco. Buenos días, Danilo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. También se encuentra junto a nosotros Erwin Ronquillo. Erwin es presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, posee estudios superiores en la IDE Business School, se ha especializado en inversión y comercio del sector energético y productivo empresarial, y además es miembro del Foro Libertad y Prosperidad. Muy buenos días, Erwin. Muy buenos días y gracias por la invitación y un saludo a los radioescuchas. Igualmente, gracias por acompañarnos, Erwin. Y se encuentra más con nosotros nuestro director ejecutivo, Joselo Andrade. Buenos días, Joselo. Muy buenos días, Danilo, Francisco, muy buenos días con todas las personas que nos están escuchando. Bien, para iniciar el programa quisiera consultarle sobre algo que hemos visto en estos últimos días respecto a la presidencia o la victoria presidencial de Guillermo Lasso, y es que ha habido un cambio total de expectativas. Un ejemplo es que el lunes, menos de 24 horas después de haber anunciado la victoria de Guillermo Lasso, el riesgo país cayó en más de 300 puntos, y asimismo se ha venido hablando en redes sociales del efecto Lasso, que básicamente significa que a raíz de su victoria han empezado a surgir nuevos proyectos, las empresas están contratando. En suma, existe un ambiente positivo para el emprendimiento, las inversiones y la expansión de los negocios. Entonces quiero consultarle a los tres como empresarios, inversionistas, ¿por qué este cambio de expectativas? ¿Qué factores posee o se pueden esperar de Guillermo Lasso como para generar este efecto que, como ya dije, se ha denominado efecto Lasso? Erwin, Francisco. Bueno, puedo empezar yo. Evidentemente, el cambio radical de modelo político-económico es algo que la población ecuatoriana ya había internalizado, dado las grandes falencias del modelo político-económico del socialismo del siglo XXI, que premiaba el cierre de fronteras, el mercantilismo, bajo la soberanía nacional, no aceptar ayuda externa, una serie de patrañas que evidentemente se desgastaron. Es decir, trataron de hacer todo lo que pudieron en contra de un sistema monetario muy popular y extremadamente rígido, y se encontraron con sus limitaciones. Entonces pienso que es natural que el cambio, y más aún con un mandato tan contundente como el que traigan nuevos bríos y nuevas esperanzas. Ahora se enfrenta a grandes retos, ¿no? O sea, recientemente vimos esta ley superior de educación que simplemente le sube los salarios a los docentes sin ninguna, o sea, simple y llanamente por firmar un papel, lo cual tendrá un efecto inflacionario, lo cual subirá aún más los costos de la vida en el Ecuador, que ya tiene un costo alto, no debido a la dolarización, sino debido precisamente a las políticas del socialismo del siglo XXI, donde los impuestos ahogan al sector privado, donde la falta de apertura y burocratización hace que el comercio sea lento, ineficiente, pobre, y que la mayoría de los ecuatorianos no puedan acceder a una empresarialidad para poder seguir creciendo la economía y dando bienestar.
Erwin, sí, 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 justamente en esa línea. Los primeros días digamos, luego de las elecciones, de alguna manera nos marcan el camino de lo que va a pasar cuando ya Guillermo Lasso asuma la presidencia. Se respiró, ¿no? El día lunes 12 de abril amanecimos todos con un ambiente distinto. La gente respiraba tranquilidad, paz y optimismo económico sobre todo. Se conoció por redes sociales y por gente cercana que, digamos, a nuestros entornos, de que se comenzaban a cerrar negocios, de que se comenzaban a generar ventas, de que se comenzaban a iniciar proyectos justamente de inversión. Entonces todo eso lo que marca de alguna manera es el optimismo de la gente hacia lo que se viene en adelante. Y dado el tema de hoy, que estamos hablando de los 100 días, de los primeros 100 días, seguramente es lo que vamos a ver reflejado en los primeros días, en los primeros 100 días de la presidencia de Guillermo Lasso, es esa apertura a la inversión que va a generar empleo y que va a generar un desarrollo económico que tanto tiempo hemos venido esperando, y obviamente, paralelo al proceso de vacunación, ¿no? El proceso de vacunación va a ser, sin duda, la prioridad del gobierno los primeros 100 días, para que una vez con el tema sanitario controlado, podamos ahora sí despegar con un proceso de medidas de apertura hacia el comercio, de apertura hacia el mundo y de apertura hacia la inversión. Marcelo. Bueno, yo te diría que en términos sencillos esto es el equivalente a asistir al consultorio de un buen doctor, ¿no? De un doctor que tiene una gran reputación. En términos prácticos, Guillermo Lasso es una persona responsable, seria y que tiene trayectoria, así como reputación. Y esa trayectoria y seriedad que conocemos en el Ecuador, pues con respecto a Guillermo, pues imprime, no sé, algo de optimismo en la gente del Ecuador, puesto que el escenario hubiese sido totalmente distinto si la cosa hubiese entrado por el otro lado. O sea, esto del efecto Lasso en realidad se trata de, sabemos que vienen reformas que han siempre estado pendientes. O sea, lamentablemente, desde que yo recuerdo, desde que era estudiante de economía, las reformas han estado pendientes. La única importante ha sido la dolarización y felizmente se ha mantenido y goza de la reputación que goza. Pero en este instante, pues el efecto también de la seriedad del conocimiento de los ecuatorianos de que Guillermo Lasso es una persona de éxito y de que hay reformas que han sido comunicadas a lo largo de la campaña, que tienen que ver con mayor integración comercial, que tienen que ver con facilidad para hacer negocios y que tienen que ver con posibilidades de que exista más banca en el Ecuador, pues son elementos importantes que introducen desde luego optimismo. Mira, sin ir muy lejos y aunque parezca, de hecho es anécdota, pero también dice algo. Este fin de semana tuve oportunidad de ir a un concesionario de vehículos, puesto que en medio de la emoción yo también quiero comprar un auto, ¿ya? Y lo que me dijo el vendedor en ese momento es que estaban a full, que estaban como locos y que estaban vendiendo en verdad lo que no habían vendido en los últimos meses, pero de largo. Entonces me dijo ya reserve, se pare de una vez, y claro, más allá de la estrategia que como vendedor puedas tener, porque todos esos carros ya están vendidos. Entonces eso es algo que está pasando en el Ecuador, producto de ese ambiente de optimismo, producto de esa generación de expectativas, que da el hecho de que ahora tengamos un presidente en el cual que cuenta con una buena reputación, trayectoria y seriedad, versus lo que era que era un espantapájaros de inversiones y contrario, hubiéramos tenido el efecto Arauz y en el efecto Arauz hubiesen salido capitales, el sistema financiero hubiese estado más vulnerable, la dolarización en juego y en suma pues el futuro de los ecuatorianos. Bien, ahora yendo al tema de los desafíos que tendrá el presidente en sus primeros días, ya Francisco mencionó un tema que es esto de la Ley de Educación Superior, que obviamente le genera mayores gastos al nuevo presidente y bueno, es una realidad que incluso ya teníamos antes. O sea, el presidente llegará y se encontrará con una brecha entre los ingresos y los gastos del Estado, o sea, se encontrará con déficit. ¿Qué debe hacer para cerrar esta brecha? Él ya ha mencionado que no va a bajar impuestos, perdón, que no va a subir impuestos. Entonces, en esa línea, ¿qué podría hacer? ¿A qué debe apuntar para cerrar esta brecha
entre los ingresos y egresos del Estado. Francisco. Bueno, reactivar la economía. Mientras más economía haya, más impuestos van a haber. Entonces, o sea, más recaudaciones de impuestos van a haber. Entonces, lo importante aquí sería bajar los impuestos ya existentes y asegurarse que el dinero de los ecuatorianos se quede en el bolsillo de los ecuatorianos para que los ecuatorianos a su vez puedan decidir en qué gastan su dinero, su ahorro, su trabajo. En el Ecuador, los impuestos, debido a la valorización, el gobierno se vio limitado a desfalcar todas las entidades públicas que pudo, inclusive quebrar nuevamente al IES, y eso lo tuvo que hacer porque ya no podía seguir subiendo los impuestos porque era demasiado visible al pueblo el costo de una burocracia clientelista. Entonces, lo que tiene que hacer, y agresivamente, es bajar impuestos y abrir fronteras. Y eso desgraciadamente parece fácil, pero el costo de la burocratización, de la burocracia en términos de poder importar o de poder armar una empresa, son extremadamente altos en el Ecuador. Y ese creo que es un reto fundamental, es desarmar rápidamente todo el andamiaje clientelista de la burocracia que le cuesta al sector privado un ojo de la cara. Lo otro que tenemos que procurar es bajar los precios. ¿Cómo bajamos los precios? Abriéndonos a insumos de todo el mundo, dejando que la empresarialidad haga lo suyo, traiga productos que son más baratos, que pueden ser apetecibles para el público y en consecuencia hacer que los precios en el país bajen. Los precios no están altos por la dolarización lo que nos permite es consumir cosas que no deberían ser tan caras. Entonces tenemos la riqueza en el país. Lo que tenemos que procurar es bajar el costo de la vivienda en el país, que está artificialmente alto por las políticas de cierre de fronteras, por las políticas de cierre de no tener tratados de libre comercio, por las políticas extremadamente hostiles a los empresarios y al resto del mundo. Bueno, pues en efecto, no, Francisco, lo acabas de decir claramente. Esto de abrir mercados en realidad es captar capitales en el extranjero. O sea, la gente se queja en el Ecuador de que no hay plata, de que no hay circulante, que los negocios están abiertos, las pocas horas que están abiertos por el tema de pandemia. Y en medio de toda esta cuestión, pues la gente que camina por el centro comercial, pues camina con muy pocos recursos. Claro, por dos razones. Una, estamos ante un país artificialmente caro, y ahí eso debe tomarse muy en consideración. Es un país artificialmente caro porque puede ser barato. Y dos, que en medio de los acuerdos comerciales, que en medio de una reducción importante de aranceles, el abrir los mercados no solamente posibilita que nosotros podamos producir a precios más bajos y por lo tanto ser competitivos, sino poder captar recursos de aquellas economías en donde hay recursos. O sea, debemos tener como horizonte captar fondos o recursos o inversiones o dólares o euros o divisas en las economías que tienen poder adquisitivo, en las economías que producen y tienen altos niveles de productividad, en las economías que tienen dinero para comprar. O sea, en realidad es hasta tonto cerrarse al mundo no viendo que el comercio tiene tantas bondades que amén de facilitar productos, de permitir la competencia, que da lugar a la satisfacción del consumidor, de mejorar la vida de aquella persona que no tiene digámoslo así, un ingreso importante o un ingreso razonable mes a mes. El comercio internacional, la integración, que es algo que se viene y que creo va a ser una de las primeras medidas tomadas por el gobierno de Guillermo Lasso, sin duda se convierte en una de las causas que explican la prosperidad de las sociedades, y por ello yo creo que si empezamos por ahí, en los primeros 100 días vamos a ver el resultado de lo que es entender qué es lo que se tuvo que hacer en el Ecuador, porque como Francisco dijo, lo primero que tenemos que hacer es poner a funcionar la economía y el resto de las cosas van a suceder por añadidura. Sí, hemos escuchado también algo, digamos, se conoce
en el sector empresarial que el presidente electo está organizando una gira en los próximos días a diferentes países justamente para promover la inversión en el país, y eso es extremadamente positivo porque eso ya va marcando la ruta de lo que va a ser el gobierno, un gobierno abierto a la inversión y abierto a, digamos, a cerrar espacios de comercio, a cerrar tratados de comercio, ¿sí? Justamente para abrir lo que él siempre decía de abrir el Ecuador y traer más Ecuador al mundo, llevar más Ecuador al mundo y traer más el mundo hacia el Ecuador. Y eso no es ni más ni menos. ¿Qué significa? Darle la oportunidad a nuestros empresarios, a nuestros microempresarios, a nuestros pequeños empresarios a llevar sus productos hacia el mundo. Ecuador es un país que tiene un inmenso potencial y que digamos, el sistema monetario que tenemos en base al dólar nos va a permitir realmente tener la estabilidad necesaria para poder crecer rápidamente. Lo otro que ha hablado el presidente y su equipo de gobierno es acerca de una reforma tributaria al inicio que va a ser propuesta, pero no para aumentarnos los impuestos, como ha sido siempre la tradición de estos esquemas de reformas tributarias, sino todo lo contrario, disminuirlos, eliminar el impuesto del 2% hacia los pequeños empresarios, que es nefasto porque resulta que terminamos los empresarios pagando un impuesto cuando ni siquiera hemos determinado que tengamos utilidad. Entonces, esos son los pasos claros y concretos, pero totalmente necesarios para iniciar el desarrollo económico tan esperado. Y lo que muchos de los radioescuchas quizás van a comenzar a ver desde el inicio es que va a comenzar también a circular el dinero, ¿sí? Eso que tanto nos preocupa a los empresarios en el día a día es que haya circulante, y es lo que ha estado restringido en los últimos días, en los últimos meses. Obviamente producto también por la pandemia, pero eso es lo que vamos a comenzar a ver, que comienza a circular el dinero en la economía, producto de que vienen las inversiones y que eso genera empleo, la gente tiene dinero para consumir y se comienza a generar un círculo virtuoso en la economía, lo que nosotros, digamos, como ecuatorianos, tanto hemos esperado en los últimos años, justamente porque hemos vivido años espantosos en los que se ha coartado nuestra libertad, se ha aumentado indiscriminadamente los impuestos y el costo de la vida. Ese costo de la vida que es producto del aumento digamos, de las altas tasas de impuestos, que justamente están de la mano al tamaño están de la mano al tamaño del Estado, ¿sí? Son dos caras de la misma moneda. Los altos impuestos, producto de un Estado extremadamente obeso que gasta muy mal. Eso no va a ser muy sencillo de reducir en el tiempo, en el corto plazo, pero lo que sí se va a poder hacer, y sí debería ser un enfoque del gobierno en los primeros días, es en la optimización del gasto. Porque dinero existe, los impuestos se cobran y el Estado recibe dinero, pero mucho de eso se va lamentablemente en la corrupción, y es uno de los primeros temas que debería abordar el presidente para poder hacer que el poco dinero o el mucho que tengamos sirva para específicamente lo que el gobierno debe preocuparse, que es los ecuatorianos. Sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionan sobre la política comercial y los beneficios que podemos conseguir a partir de esta apertura. Ahora bien, les pregunto, por un lado, respecto a acuerdos comerciales, ya se ha avanzado un poco con lo que es el acuerdo comercial con Estados Unidos y asimismo con la Alianza del Pacífico. De esto quizás podamos esperar que haya o sea, que se acelere con estos acuerdos. Pero por otro lado, respecto a lo que sería de parte de la iniciativa del Ejecutivo, que es respecto a la política arancelaria, ¿qué grado debe ser esta disminución de aranceles? ¿Debe ser inmediata y total, escalonada, progresiva? ¿Cómo consideran que sería más adecuado? Inmediata y total. O sea,
O sea, el paciente progresivamente no quieres irle dando dosis de antibióticos poco a poco para ver si va mejorando. O sea, tú tienes que darle la dosis de antibióticos necesaria y mantener esa dosis para que se cure la enfermedad. Creo que, francamente, o sea, a deshacer las aduanas formales, o sea, yo he visto aquí en la calle la gente con aduanas vestidas de camuflaje militar, o sea, hay casi una militarización de las aduanas aquí, cuando fácilmente se podría hacer un arancel plano de 5% de todas las importaciones y desarmar todo el andamiaje de papelería que se necesita, privatizar las aduanas y permitir que entre capital, dinero y productos al Ecuador. Entonces, para poder hacer eso y para poder desarmar todo el andamiaje del socialismo del siglo XXI, se necesita actuar fuertemente, rápidamente y contundentemente. Pienso que eso es el problema. Aquí ahorita está en tener que lidiar con las condiciones del Fondo Monetario Internacional, los cuales no ven las cosas de la misma manera. Se asustan de tomar medidas drásticas como la dolarización en su momento, que ha comprobado ser un gran remedio para muchos de los problemas de los países subdesarrollados. Entonces, desaduanizar las aduanas es, creo yo, algo imperativo, importante y necesario inmediatamente. Erwin, su apreciación, ¿está de acuerdo con lo que menciona Francisco? Sí, yo agregaría solo algo más, ¿no? Hoy por hoy, una de las razones por lo que este país es extremadamente costoso es su alto nivel de aranceles. Es decir, nosotros acá en Ecuador producimos muchos artículos, pero tal vez la gran cantidad que consumimos no los producimos localmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando importamos esos bienes y les cargamos un arancel, lo que estamos haciendo es que el ecuatoriano de a pie, la persona común y corriente que está en la calle, compra un artículo más costoso, digamos, más caro de lo que realmente ese artículo cuesta. Esa distorsión, así como lo llamamos en economía, ese tipo de distorsión se causa por el aumento de aranceles. Entonces, ¿qué es lo que necesita en este momento el ecuatoriano? ¿Qué necesita a partir del 24 de mayo? Necesita comenzar a comprar sus productos más baratos. ¿Para qué? Para que el dinero que tiene en el bolsillo le alcance. Lo que actualmente pasa es que el dinero llega a fin de mes y no alcanza. Eso es producto de los altos aranceles. Por eso es importantísimo que de las primeras medidas que debe tomar el nuevo gobierno, es reducir los aranceles, ojalá a cero, dentro de lo que hemos visto, es la mejor medida el poder tomar ese tipo de, beneficiarse de esa reducción lo más pronto posible, porque asimismo el ecuatoriano va a poder beneficiarse de mejores precios y de productos más baratos desde el inicio. Si lo tardamos, básicamente lo que estamos haciendo es que el ecuatoriano tarde más en sentir el efecto positivo de la reducción de los aranceles. Y eso, sin duda, va a hacer que, como hablábamos hace un rato, que la economía se comience a mover, porque a productos más baratos los vendedores van a plato, el vendedor también va a poder vender más y obviamente va a tener más rotación en sus productos. Y eso es lo que se llama el efecto positivo. Ese es lo que vamos a ver como efecto positivo de las medidas de reducción de aranceles en nuestro país. Quisiera añadir rápidamente una cosita. Hace un par de meses leí un artículo sobre el contrabando en el Ecuador y cómo se había incrementado significativamente durante el 2020. Y curiosamente, los productos con los cuales listaban que se había incrementado el contrabando eran primero los cigarrillos y segundo eran la papa, la cebolla, la harina, una cantidad de productos de comida que eran considerando contrabando.
Entonces, uno se pregunta, ¿por qué es que el país y por qué es que el gobierno está castigando a los consumidores de comida, considerando y incautando comida como contrabando? Y esto nos lleva a una interesante reflexión. Estos aranceles tan altos, estos impuestos tan altos, lo que hacen es que la informalidad sea menos costosa que la formalidad. Por eso necesitamos también reducir fuertemente los aranceles y todas estas trabas para que la gente pueda llegar a la formalidad. O sea, queremos más recaudación de impuestos, entonces necesitamos que la gente llegue a la formalidad. ¿Cómo llegamos que la gente llegue a la formalidad? Pues reduciendo el costo de ser formal, reduciéndolo más abajo de lo que cuesta ser informal en la economía. Entonces, no deberíamos estar pensando que las papas y las cebollas son contrabando en el país, más bien deberían ser bienestar. José, tu opinión sobre lo que veníamos conversando en el último segmento sobre la política comercial y específicamente arancelaria que debe implementar el gobierno. Bueno, yo la verdad es que quisiera abordar un poco el tema que tú mencionaste acerca de si las reformas tienen que implementarse de manera rápida o si deben ir, no sé, tomando curso de manera gradual. Y la verdad es que lo peor que podría suceder es que no hagamos lo que se tiene que hacer ahora que se puede hacer. Y ojo con lo que acabo de decir, hacer lo que se tiene que hacer ahora que se puede hacer, porque en política no siempre se cuenta con el aval, con el capital político y con el timing adecuado para poder llevar adelante un proyecto. Esto sería, por ejemplo, el equivalente, si, utilizando el símil de Francisco, de que tú estés, no sé, tengas determinada dolencia importante dentro de tu cuerpo, tienes algún problema, no sé, en el riñón o en el hígado, lo que venga, ¿ya? Y el doctor te envía antiinflamatorios, te envía antibióticos y te envía cosas para el dolor. O sea, 3 tipos de pastillas, ¿no? El uno es un antiinflamatorio, el otro es un antibiótico y el otro es una pastilla para el dolor. ¿Quieres tomarlas en 3 días diferentes o tienes que tomarlas todas digámoslo así, de manera conjunta? Y aquí en el Ecuador lo que hay que hacer es varias cosas al mismo tiempo, ¿ya? No tenemos tiempo que perder para empezar. Segundo, hay unas reformas que complementan a otras y esta complementariedad no solamente que da lugar a que funcionen, sino que de paso aceleren el ritmo de la reactivación económica y con ello marquemos al fin camino hacia lo que será el crecimiento económico. Eso es urgente, ¿ya? Y es urgente porque es lo más humano que se puede hacer si queremos sacar adelante a la economía del país y además si queremos hacer que la gente que en este momento se encuentra sin empleo obtenga un empleo. En cuanto a lo que decía Francisco, por ejemplo, acerca de lo que piensan los señores del Fondo Monetario Internacional, pues claro, ellos son en su mayoría asesores o economistas que lo que sueñan es estar trabajando o en el FMI o en el Banco Central de Estados Unidos o en su caso, o en el peor de los casos, en el Banco Central de sus economías o de los lugares de donde llegan. Entonces, como que es casi antinatural que una recomendación del Fondo Monetario Internacional se saque encima un banco central que vea con buenos ojos a la dolarización y que incluso, porque la ortodoxia así lo demanda, pues que no haya otro camino que el de aumentar los ingresos, ya, o sea, aumentar los impuestos, cuando perfectamente se puede, hilando fino y haciendo las cosas bien, reducir el gasto, gastar, y siempre hay espacio para eso. Cualquier padre de familia lo hace cuando pasa por un percance económico. O sea, si el día de hoy yo no tuviese un empleo, no tuviese un ingreso, pues de inmediato cuando llegue a casa le diré a mi esposa: mi amor, lamentablemente las cosas no van bien, por ahora tenemos que reducir los gastos. Cualquiera que pase por un problema económico haría eso, ¿ya? Y eso que es de sentido común. ¿Y qué hacen los padres de familia cuando tienen un problema económico o cuando están desempleados o cuando no encuentran un ingreso permanente, un salario que les permita planificar en el futuro? Pues también tiene que hacerlo el Estado ecuatoriano, o sea, y sobre todo en tiempos de crisis. O sea, hacer lo correcto es saludable cuando no hay crisis y cuando hay crisis, pero cuando hay crisis se vuelve imperativo, se vuelve urgente, se vuelve sumamente importante porque no tenemos tiempo, no podemos cometer errores y no podemos dejar eso ahí. Ahora, y por último, también es importante hacer las reformas lo más pronto posible, porque en la medida en que pasa el tiempo, ya, como la gente no observa resultados, si no se acelera el curso de las reformas y los resultados para bien que esto tiene, pues la oposición al gobierno entrante se va a organizar
y va a oponer una resistencia mucho más eficaz y va a bloquear cualquier tipo de iniciativa en el futuro. Y con ello habríamos perdido una oportunidad más para que el gobierno salga, para que el Ecuador salga adelante. Yo creo que en particular, y esta es la diferencia, yo creo que en particular este gobierno sí entra con proyecto en mano. Este gobierno sí entra con plan económico desarrollado. Este gobierno sí tiene las reformas que se van a firmar desde el primer día, sobre todo en lo concerniente al Ejecutivo y bueno, y así el Legislativo y todo lo demás, pero al menos de mano del Ejecutivo, en este caso Guillermo Lasso, yo creo que las firmas de aquellas cosas que han estado pendientes incluso hasta durante décadas, se vienen en los primeros 100 minutos, como él mismo dijo, en algún momento de sus intervenciones durante la campaña. Así que, en ese sentido, de nuevo, lo que podríamos denominar el efecto Lasso, yo creo que vamos a empezar a sentirlo, ya lo empezamos a sentir, pero vamos a empezar a sentirlo ya con fuerza, y digámoslo así, desde el principio. Y bueno, pues, y esto se traducirá para bien del Ecuador en más empleo, más certezas y a su vez en una especie de efecto de respaldo a lo que se está haciendo y lo que se va a tener que seguir haciendo. Efectivamente, José. Ahora, otra reforma que yo considero que es indispensable llevar adelante lo más pronto posible corresponde a la reforma laboral. Las últimas cifras del empleo que presenta el ENEMDU así lo demuestran. Además vemos que en índices internacionales que califican, por ejemplo, la normativa laboral como Instituto Fraser o el índice de competitividad global, vemos que Ecuador se encuentra entre los últimos lugares del continente. Entonces una reforma laboral me parece imprescindible. Sin embargo, aquí ya estamos hablando de algo que tiene que pasar por la Asamblea y como hemos visto y ya se ha mencionado, una de las dificultades con las que iniciará el próximo presidente es la composición de la Asamblea. Así que habría que ver qué cabida tiene este tipo de proyectos. Entonces, aquí quisiera preguntarles, ¿ustedes le ven viabilidad a esta reforma en particular, a una reforma laboral? Y si no, ¿qué creen que es importante resaltar para, digamos, que los asambleístas y el público en general entienda que es necesaria, por qué es necesaria esta reforma? Bueno, yo quisiera empezar diciendo lo siguiente. O sea, esta reforma es necesaria, es urgente y es importante. Y estas tres cosas que acabo de mencionar, o sea, son motivos suficientes para que sí o sí Guillermo Lasso o el nuevo gobierno emprenda digámoslo así, una reforma importante dentro del entorno laboral, dentro del sistema laboral. Tú mismo lo dijiste y de hecho cualquier, por ejemplo, haciendo negocios en América Latina, este informe del Banco Mundial dice básicamente que en Ecuador es caro hacer negocios, que en Ecuador es difícil hacer negocios y que en Ecuador es imposible empezar un negocio y que también es tramitoso cerrar un negocio. O sea, no hay parte de la actividad empresarial que no sea un desafío para gente que en realidad casi es un mártir cuando trata de llevar un negocio. Entonces, esto aquí yo creo que para bien no se trata de un paquete doloroso, no se trata de un programa de ajuste, no se trata de un paquetazo como se ha dicho en el pasado. Se trata de una reforma que de llevarse adelante va a dar lugar a que la gente tenga empleo. Por Dios, o sea, nada más ideal que eso, que la gente que en este momento no esté trabajando se incorpore al mercado laboral con los beneficios que tiene el estar dentro del mercado laboral. Es decir, tener un ingreso seguro, saber que ya puedes contar con un ingreso permanente para cualquier tipo de cosa que tenías pensada llevar adelante y en última instancia este nuevo esquema laboral no solamente que hace que nueva gente se incorpore al mercado laboral, sino que aquellos que están en este momento en el mercado laboral conserven sus empleos. Y por una razón muy sencilla, los que en este momento están trabajando necesitan que lo que se produce se venda, ¿ya? Y se va a poder vender si hay nueva gente que se incorpora al mercado laboral a través de esta reforma que es necesaria. Entonces, más allá del discurso y la charlatanería de los socialistas o de las izquierdas ecuatorianas,
Esta reforma le va a permitir a mucha más gente incorporarse al mercado laboral, es decir, obtener empleos, y adicional a los que ya tienen y cuentan con un empleo en este momento, se les permitirá conservarlos. Así de sencillo, porque una economía que no se reactiva, que no crece, que no se mueve, también es una economía en la que se pierden los empleos ya existentes. Así que a todo el mundo le conviene una reforma en este momento, una reforma que incorpore nuevas formas de poder contratar, y por último, de poder enfrentar la realidad que día a día cambia. Sí, ahí yo agregaría sencillamente que el código de trabajo que actualmente tenemos en Ecuador está absolutamente caduco. Es un código que tiene más de 80 años de vigencia y que claramente ha demostrado ser ineficaz para generar empleo. Si no fuese así, no tendríamos las cifras de desempleo actual. Hoy por hoy, 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo. Algunos están definitivamente desempleados y otros están en el subempleo, es decir, tratando de sobrevivir en la calle vendiendo cualquier cosa. Entonces, ese problema social está causado por el código de trabajo que tenemos. Y es por eso que la clase política tiene una gran deuda con los ecuatorianos. Esa gran deuda es darle un código que no sea, un código que sea de empleo. El código que actualmente tenemos no sirve, es un código que genera desempleo, que quita los incentivos a contratar a los empresarios. Por eso necesitamos un código que sea moderno, que sea innovador y que esté adecuado a las necesidades actuales del mundo. Estamos ya hemos comenzado ya una era post-pandemia, post-COVID, y eso ha cambiado absolutamente todas las formas de hacer negocios. Antes hablábamos del trabajo en términos de una oficina, en un espacio físico, con horarios. Hoy por hoy, ya ese esquema de trabajo se va a quedar para la historia. Y tenemos nuevos esquemas de trabajo, de teletrabajo, sin horarios o con horarios totalmente flexibles, trabajando por proyectos y por resultados. El código actual no contempla esa realidad. Por eso es que no podemos seguir con el mismo código y los asambleístas están en la obligación y en la responsabilidad con los ecuatorianos que no tienen trabajo de entregarles un código actualizado a la realidad que estamos viviendo. Hay una gran deuda con los jóvenes del país, los jóvenes ecuatorianos, los jóvenes que en los últimos 14 años salían del colegio y primero, la CENESID les evitaba, les generaba obstáculos para estudiar. Les cerraron los institutos técnicos, por lo tanto no se podían preparar en carreras técnicas. Y encima de todo, no les permitían trabajar, no les daban el ambiente necesario de inversión y de empleo para que los jóvenes puedan conseguir trabajo. Entonces, hoy por hoy, luego de 14 años de socialismo, tenemos la peor de las realidades. Tenemos a una generación completa de jóvenes. Entonces, ahí está el caldo del cultivo de la pobreza. Entonces, nosotros, como sociedad civil, debemos promover y debemos presionar a los políticos y a los asambleístas a que desarrollen un cuerpo de ley moderno y actualizado que permita dar empleo a los jóvenes y a quienes actualmente no están trabajando. Francisco, ¿algo que agregar? Bueno, no, la verdad es que no. Y creo que lo han dicho todo muy bien. No solo. Yo creo que el reto está en que la gente piensa que el Ejecutivo puede, con una varita mágica, cambiar todo. Y desgraciadamente tenemos un sistema legislativo en el cual priman tantos intereses, tantos grupos de privilegio, que pasar reformas que eliminen privilegios, como lo es fundamentalmente el derecho del trabajador, que simplemente es un derecho para pocos, y en consecuencia, como al no ser un derecho para todos, es por definición un privilegio.
Hay que vender esta idea, hay que vender este conocimiento muchísimo para que exista el caldo de cultivo, para que realmente los legisladores sientan algo de presión política y sientan la necesidad de no obstruir, sino más bien de construir para un país mejor. Reitero, la dolarización es inamovible y hemos intentado un modelo político-económico completamente contrario a las bondades de la dolarización. Es momento de darle a la dolarización lo que necesita, o sea, el ambiente bajo el cual va a poder desatar la mayor cantidad de riqueza posible. Y eso es un ambiente de libertad, es un ambiente donde no hayan trabas, donde no existan tantas leyes contradictorias, trámites, burocracia, etcétera, etcétera, que desalientan completamente la creación de trabajo. Bien, ahora les quiero consultar, los tres son miembros del Foro Libertad y Prosperidad, y en realidad hemos visto que hay bastante coincidencias entre lo que propone el foro y el plan de gobierno de Guillermo Lasso. De hecho, hemos tenido en programas anteriores algunos asambleístas, candidatos en su momento, algunos asambleístas electos, que han confirmado esto, que sí hay coincidencias, que están de acuerdo con las propuestas del foro. Entonces, en línea con lo anterior, ¿qué viabilidad le ven a las propuestas del foro, en particular a la propuesta referente a la internacionalización de la banca? Porque al menos mi impresión es que hay ciertos puntos que quizás puedan ser contraintuitivos, como por ejemplo bajar la tasa de interés. Quizás para muchos eso pueda tener un efecto, en su cabeza entienden que tenga un efecto contrario a lo que se pretende, que es que en efecto bajen las tasas de interés. Entonces, ¿cuál creen que sea viable esta propuesta, considerando esto que ya mencionamos de la composición de la asamblea? Erwin. Bueno, aquí tenemos un tema interesantísimo también que va en línea de la reducción del costo de la vida de los ecuatorianos, y es el abrir el sistema financiero ecuatoriano a la competencia internacional. Hoy por hoy vemos que los países en los que digamos, se ha abierto la economía, digamos, el sistema financiero a competencia internacional, han tenido enormes beneficios, y en ese caso ponemos como ejemplo siempre a Panamá. Lo que tenemos que hacer acá en Ecuador es algo muy similar, es decir, abrir el sistema financiero y darle sobre todo seguridad jurídica, que es lo más importante, para que vengan bancos del exterior y que traigan ahorro, es decir, dinero del exterior al Ecuador. Y esto funciona tal cual como en el mercado, cuando hay una cosecha de arroz muy importante, digamos, hubo un muy buen invierno y hubo una espectacular cosecha de arroz. Hay muchísimo arroz en el mercado. ¿Qué pasa con el precio del arroz? Normalmente tiende a bajar. De lo contrario, si hay un mal invierno y hay una mala cosecha de arroz y hay poquísimo arroz en el mercado, ¿qué pasa en los mercados? El precio del arroz sube. Exactamente igual es con el tema financiero. Hoy por hoy las tasas son altas es porque hay poco dinero, hay poco circulante. Entonces eso hace que el precio del dinero, que es la tasa de interés, suba. Si queremos que bajen las tasas de interés, tenemos que venga mucho dinero del exterior, que vengan al Ecuador, y que con esa cantidad de dinero los bancos tengan inevitablemente que bajar la tasa de interés. Es algo que, digamos, suena sencillo en la teoría, pero para ponerlo en la práctica necesitamos el compromiso también de la clase política para aprobar las leyes necesarias que le den a los ecuatorianos la posibilidad a tener tasas de interés más bajos para sus préstamos. Mira, yo te diría lo siguiente. En realidad creo que en cuanto al tema de apertura comercial, de integración comercial, las propuestas del foro y las propuestas del equipo de Guillermo Lasso se encuentran muy alineadas. En cuanto al tema de integración financiera, también hay una muy buena convergencia de objetivos en torno a poder permitir que haya más banca en el Ecuador y que se haga más fácil hacer negocios dentro del sistema financiero en el Ecuador. En torno a lo laboral también creo que hay otra buena coincidencia, puesto que es necesario hacer reformas que permitan a las empresas enfrentar los desafíos
que la realidad nos muestra en este instante. En tanto a la reducción del tamaño del Estado, también creo que hay una importante coincidencia, puesto que se va a buscar la optimización del gasto público, probablemente va a haber una especie de organigrama para el sector público, y en este sentido, aunque incluso dentro de la propuesta del Foro Libertad y Prosperidad, el alcance total de esta reforma no llegó al punto de volverse un estudio técnico. Sin embargo, en lo que es el norte, la propuesta y el principio, en lo que se refiere al tamaño del Estado, también va orientado en la misma línea. Donde sí me quedan dudas es en la propuesta desde el foro, que tiene que ver con el ámbito de la seguridad social. Ya, en el ámbito de la seguridad social, el Foro de Libertad y Prosperidad ha expresado claramente que desea, o más claro, que debe incorporarse la competencia al sistema de seguridad social actual. Primero, porque el sistema de seguridad social actual no es seguro, es insostenible, y además ha sido tomado por los políticos de turno o por los gobiernos de turno como caja chica, y para muestra que del IES han salido 3 partidos políticos. O sea, entonces no es simplemente algo teórico. El IES es un problema que necesita una solución, y no es una solución, desde mi perspectiva, que pase por la vía de remendar lo existente o de mejorar la eficiencia del IES. El IES necesita competencia, ¿ya? Y no estoy totalmente seguro de que al día de hoy, o al menos para el principio de gobierno, eso esté como uno de los objetivos principales del gobierno del presidente electo en este instante. Si bien sí creo que apuntan a hacer reformas, digámoslo así, que mejoren la eficiencia del IES, no me parece claro, o al menos no está claro para mí, que en el corto plazo o en el mediano plazo de lo que sería el gobierno, el primero o segundo año, esto se convierta en una realidad o en un objetivo del gobierno. Sin embargo, ahondando en lo que tú dices, José, yo creo que esta es la gran oportunidad para que el gobierno verdaderamente haga algo radical, porque la realidad es que el IES lo quebraron, lo saquearon. Se llevaron la plata del IES y no saben cómo contabilizarla, no la van a contabilizar, es ahora, o sea, y el IES es verdaderamente uno de los logros visibles de la dolarización. Es decir, en 10 años, cuando la dolarización llegó, el IES estaba más que quebrado, o sea, las pensiones eran una piltrafa, los financiamientos en sucres llegaban tarde y ya llegaban devaluados. En 10 años, el IES logró reconstituir completamente su patrimonio. Entonces, eso es verdaderamente un logro importante de la dolarización, del ahorro de los ecuatorianos. Entonces, tomando en cuenta que en 10 años se pudo reconstituir y que por un gobierno y por la forma en que el seguro social es parte de todos y de nadie, lo volvieron a quebrar. Yo insistiría que ese es un gran ejemplo, que eso es algo que deberían ahondar, es decir, no volvamos a crear el seguro social, no vamos a quebrar el seguro social, porque los ahorros ahora están en fondos privados. La realidad es que no se va a poder deshacer los 10, 12, 20, 50 años de socialismo en el Ecuador en 90 días, en 100 días, en 4 años. Pero tenemos que estar preparados para tomar medidas extremadamente radicales para darle un cambio de rumbo significativo de 180 grados a la política económica del país. Y esto involucra atacar todos los frentes. El IES, que es una fuente fundamental de ahorro que debería estar en manos privadas, es una parte muy importante de cómo eventualmente el gobierno sí puede financiarse con deuda interna, cómo atraer instituciones internacionales, porque las instituciones internacionales y el dinero internacional no va a llegar simple y llanamente porque chasquemos los dedos o porque Guillermo Lasso tiene una postura más empresarial. Yo estoy de acuerdo contigo, Francisco, sobre lo que estás diciendo. Es imperativo, es el momento ideal y una serie de cosas. Lo que pasa es que veo coincidencias entre varios sectores
que dan lugar a la viabilidad de las otras reformas. Es decir, en el plano del comercio, bueno, pues esto está dentro de las manos del Ejecutivo. Digámoslo así, es fácil, es viable, está en el plan. En el plano de lo laboral, va a contar con el apoyo de las empresas, el apoyo empresarial, el apoyo de la gente que está buscando un trabajo. Creo que va a contar con el apoyo legislativo para viabilizar el tema de una reforma laboral. En el plano de lo de la banca, pues si él permite, o si Guillermo, o el equipo, o el plan admite y fomenta la llegada de la banca, incluso gente que en este momento no cree en Guillermo Lasso o en el gobierno, va a empezar a creer, a decir, mira, permitió que venga banca extranjera a competir cuando el presidente Lasso es banquero, y eso pinta bien. Y yo creo, incluso hasta Yacu Pérez lo mencionó como propuesta de campaña, otros candidatos a la presidencia también lo hicieron, ¿ya? En cambio, en el sector del IES, no digo que no sea deseable, de hecho lo es, por eso es que lo hemos propuesto desde el foro. Lo que pasa es que lo veo menos factible, ¿ya? Porque ahí sí va a toparse con un buen, digamos así, un buen espacio de resistencia, ya desde otros sectores del Ecuador que no le darían esa viabilidad, o que presentarían tal oposición a la idea que probablemente esta quede en un segundo plano en orden a las prioridades del gobierno. O sea, en sí, no discrepo en torno a la importancia, en qué es el momento y una serie de cosas. Lo que pasa es que no le veo llegada inmediata, dado el contexto en el cual igual se están ganando las elecciones, con un Congreso ahí medio problemado. Bien, ha llegado el momento de terminar el programa. Ha sido una conversación bastante interesante, que se ha pasado el tiempo volando. Quiero agradecer en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política a Erwin Ronquillo y a Francisco Salles por acompañarnos en este programa. También gracias, José Los, por estar junto a nosotros. Gracias a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos acompañaron. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política.